Matusalén, el hombre que vivió 969 años y el secreto de su longevidad. Imagine vivir casi 1000 años, ser testigo del auge y la caída de civilizaciones, ver cómo cambia la humanidad ante tus ojos y cargar con historias que se remontan a la creación del mundo. Suena imposible. Sin embargo, según la Biblia, hubo un hombre que logró esta increíble hazaña. Se llamaba Matusalén, el hombre más longevo de la historia, con una impresionante longevidad de 969 años. Pero ¿cómo fue posible? ¿Qué revela la Biblia sobre su vida? ¿Y por qué se relaciona su muerte con uno de los acontecimientos más notables de la humanidad? Hoy nos adentraremos en la historia de Matusalén y comprenderemos el papel fundamental que desempeñó en el plan divino. El mundo en tiempos de Matusalén. Para entender la historia de Matusalén, tenemos que remontarnos al principio de todo, al Génesis, donde Dios creó los cielos, la tierra y la humanidad. A diferencia de la realidad que conocemos hoy, en aquella época la gente vivía durante siglos. Según algunos estudiosos, el entorno de la Tierra era diferente, con una atmósfera más rica y un clima que favorecía la longevidad. Además, la gente tenía un contacto más directo con Dios. Los conocimientos y las historias se transmitían oralmente, y los primeros seres humanos aún conservaban frescos recuerdos del Edén, el paraíso perdido, donde Adán y Eva caminaron con el Creador. Matusalén nació en este mundo primitivo lleno de misterios. Era descendiente directo de Adán, hijo de Enoc, un hombre tan cercano a Dios que, según la Biblia, no experimentó la muerte, sino que fue llevado directamente al cielo. Desde muy pequeño, Matusalén estuvo rodeado de relatos sobre el glorioso pasado de la humanidad y de advertencias sobre lo que estaba por venir. El nombre que profetizó el diluvio. En la cultura hebrea, los nombres tienen significados profundos, y el de Matusalén no fue una excepción. Su nombre puede interpretarse como «cuando muera, vendrá», una referencia profética al acontecimiento que marcaría el fin de una era, el diluvio. De hecho, cuando analizamos la cronología bíblica, nos damos cuenta de que el año en que murió Matusalén coincide exactamente con el año en que Noé entró en el arca y el gran diluvio cubrió la tierra. Esto indica que su longevidad pudo ser una expresión directa de la paciencia divina. Mientras vivió, Dios pospuso el juicio sobre la humanidad, dando a la gente tiempo para arrepentirse. Una vida entre dos mundos. Durante su larga existencia, Matusalén fue testigo de un mundo en transformación. Por un lado, su familia, descendientes de Set, mantuvo la fe en el Dios verdadero. Por otro, los descendientes de Caín construían ciudades, desarrollaban la tecnología, pero se alejaban cada vez más del Creador. La corrupción crecía en la tierra. La Biblia nos dice que los hombres empezaron a entregarse al pecado de forma irreversible. En Génesis 6:5 está escrito: «Vio el Señor que la maldad del hombre había aumentado sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal». Matusalén fue testigo del avance de esta decadencia moral y espiritual. Vio cómo la humanidad rechazaba los caminos de Dios y se sumía en la violencia, la idolatría y la corrupción. Aún así, mantuvo la tradición de su familia y transmitió estas enseñanzas a las siguientes generaciones, incluido su nieto Noé, que se convertiría en la clave de la continuación de la humanidad tras el diluvio. El impacto de Enoc en la vida de Matusalén. Si hay un nombre que marcó profundamente la vida de Matusalén, ese fue el de Enoc, su padre. A diferencia de cualquier otro hombre de su época, Enoc tenía una relación tan íntima con Dios que no pasó por la muerte. La Biblia nos dice en Génesis 5:24, «Y caminó Enoc con Dios, y no apareció más,
porque Dios lo había tomado para sí. Este fue un acontecimiento extraordinario y sin precedentes. Matusalén tenía 300 años cuando presenció la desaparición de su padre. Imagínese el impacto de eso. Ver a su propio padre llevado al cielo sin experimentar la muerte fue una prueba innegable de la existencia y el poder de Dios. Matusalén creció oyendo a su padre hablar de la importancia de la fidelidad al Creador. Enoc no solo enseñaba sobre Dios, sino que vivía en total obediencia, hasta el punto de ser apartado del mundo por su santidad. Estas enseñanzas moldearon profundamente el carácter de Matusalén, influyendo en su conducta durante casi un milenio. Pero mientras Matusalén seguía los pasos de su padre en la fe, el mundo a su alrededor se deterioraba rápidamente. La humanidad se dirigía hacia un oscuro destino y el tiempo se agotaba. El mundo antes del diluvio. Durante los siglos que vivió Matusalén, la civilización se expandió. Los descendientes de Caín construían ciudades, desarrollaban herramientas de metal e incluso creaban música. Sin embargo, junto con este progreso material, llegó una profunda decadencia espiritual. En Génesis 6:11 encontramos un retrato de la sociedad de la época. La tierra se corrompió ante la faz de Dios, y la tierra se llenó de violencia. La gente estaba cada vez más alejada del Creador. La mezcla entre los descendientes de Set y los de Caín dio como resultado un pueblo corrompido al que ya no le importaban los valores divinos. La inmoralidad, la idolatría y la maldad se habían apoderado del corazón de la humanidad. Matusalén, que había aprendido desde pequeño acerca de Dios y su propósito para el mundo, vio todo esto con tristeza. Sabía que el juicio divino era inevitable, y también sabía que su nieto Noé tenía un papel especial que desempeñar en esta historia. El nacimiento de Noé y su misión divina. Matusalén engendró a Lamec, que a su vez engendró a Noé. Desde su nacimiento, Noé estuvo marcado por la profecía. Su padre, Lamec, declaró en Génesis 5:29, «Él nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que el Señor ha maldecido». En otras palabras, Noé tuvo un destino especial desde una edad temprana. Él sería el responsable de recomenzar la humanidad después del diluvio. Cuando Matusalén se hizo mayor, vio cómo Noé se convertía en un hombre justo. A diferencia de la gente que le rodeaba, Noé mantuvo su fe y obediencia a Dios. Por eso fue elegido para una gran misión: construir el arca que salvaría a su familia y a los animales del diluvio. Podemos imaginar a Matusalén observando esta construcción a lo largo de los años. Sabía que este gran barco era una señal de lo que estaba por venir, y cuando finalmente llegó su muerte, la profecía se cumplió. El mismo año en que Matusalén murió, las compuertas de los cielos se abrieron y las aguas cubrieron toda la tierra. Su nombre había profetizado el juicio divino desde el principio, la construcción del arca y el fin de una era. La corrupción en la tierra había alcanzado niveles insostenibles. Dios, viendo que la humanidad se había apartado completamente de sus caminos, tomó una decisión drástica: destruirlo todo con un gran diluvio y empezar de nuevo a través de Noé y su familia. En Génesis 6:13, Dios declaró a Noé: «El fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí que yo los destruiré con la tierra». A Noé se le encomendó entonces la tarea de construir el arca, una gigantesca embarcación que albergaría a su familia y a los animales que serían preservados. Imagina el impacto que esto tuvo en Matusalén. Vivió lo suficiente para ver el comienzo de esta construcción y darse cuenta de que el fin estaba cerca. El arca era una señal visible de advertencia, un testimonio de que Dios actuaría pronto.
Pero la humanidad, inmersa en su propio orgullo y maldad, se burló de Noé. Durante años construyó aquel enorme barco en tierra firme, mientras la gente se reía e ignoraba sus advertencias. Matusalén, con casi 1000 años de experiencia, probablemente aconsejó a Noé y a su familia, reforzando la importancia de permanecer fieles a Dios. Ya había visto cómo generaciones y generaciones se alejaban del Creador, y ahora veía que el tiempo de la misericordia llegaba a su fin, la paciencia de Dios y los últimos días de Matusalén. Es asombroso pensar que Dios podría haber enviado el diluvio mucho antes, pero esperó. Durante siglos, la humanidad tuvo tiempo de arrepentirse, pero eligió continuar su camino de pecado. La longevidad de Matusalén refleja esta paciencia divina. Vivió más tiempo que cualquier otro ser humano registrado en la Biblia, y su muerte marcó el momento exacto en que Dios decidió actuar. La tradición judía sugiere que Matusalén murió 7 días antes del diluvio, y que este período habría sido un tiempo de luto antes de que el juicio cayera sobre la tierra. Esto tiene sentido, ya que Dios siempre da señales y oportunidades antes de ejecutar su justicia. Y entonces llegó el día. En Génesis 7:1, Dios dijo a Noé: «Entra tú y toda tu casa en el arca, porque te he visto justo ante mí en esta generación». Se cerraron las puertas del arca, empezó a llover, y se abrieron de golpe las fuentes del gran abismo. La tierra fue cubierta por las aguas, y todo lo que existía fuera del arca pereció. Matusalén ya no estaba allí para ver este momento. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una nueva etapa para la humanidad. Su nombre había sido un presagio de este acontecimiento desde el principio. La vida de Matusalén nos deja un profundo legado. Con su muerte llegó el diluvio, que marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Pero su influencia no desapareció. Fue un eslabón entre el mundo original, creado por Dios, y la renovación que tuvo lugar tras el gran juicio. Su longevidad no solo fue una hazaña impresionante, sino también un signo de la paciencia divina, un testimonio de que Dios daba tiempo a la humanidad para arrepentirse antes del inevitable juicio. Jesús comparó los días de Noé con el tiempo previo a su segunda venida, subrayando que la gente seguiría viviendo su vida con normalidad, ignorando las señales hasta que fuera demasiado tarde. Esto nos recuerda que la historia de Matusalén y el diluvio no son solo acontecimientos del pasado, sino también una advertencia para el futuro. Dios siempre ofrece tiempo y oportunidades para el arrepentimiento, pero este tiempo no es ilimitado. Así como hubo un tiempo en que las puertas del arca se cerraron, habrá un tiempo en que el tiempo de gracia llegue a su fin. Otra gran lección que aprendemos de la vida de Matusalén es la importancia de transmitir la fe. Fue uno de los responsables de preservar y transmitir el conocimiento de Dios. Su influencia llegó hasta Noé, que encontró gracia a los ojos del Señor y fue elegido para continuar la humanidad. Esto demuestra que la responsabilidad de enseñar a las generaciones futuras es esencial. Nuestra fe no debe morir con nosotros, sino que debe cultivarse y compartirse, asegurando que los que vengan detrás tengan una base sólida para afrontar los retos del mundo. El legado de Matusalén nos enseña que la paciencia de Dios tiene un propósito, pero no es eterna. Su nombre, que encierra un significado profético, se cumplió en el año exacto de su muerte, lo que demuestra que las profecías divinas suceden en el momento señalado. También aprendimos que vivir muchos años no es suficiente si esa vida no está alineada con los propósitos de Dios. Fue un testimonio vivo de lo que significa perseverar en la fe en medio de la corrupción y la alienación espiritual de la humanidad.
Si algo debemos extraer de esta historia es la certeza de que el tiempo para buscar a Dios no es infinito. Así como Matusalén fue una señal para su generación, hoy tenemos claras evidencias de que Dios sigue llamando a la humanidad al arrepentimiento. La gran pregunta es, ¿acudiremos a esa llamada antes de que sea demasiado tarde? Ojalá aprendamos de esta historia y optemos por caminar con Dios mientras aún estemos a tiempo.